Bueno, Buenas tardes, doctor. una cosa importante, jóvenes, las clases empiezan en punto y una vez comenzada, yo espero 5 minutos más para admitir a todos que entren. Más allá de eso, no puedo admitirlo porque perjudica la clase. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. Yo espero 5 minutos, de ahí no puedo porque perjudican la clase. Está bien, doctor. Así que por favor, en punto, ¿ya? Díganle eso a su compañero. Jóvenes, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, doctor. Muy bien. Se ve. Muy bien, habíamos quedado prácticamente en esta parte de lo que es la anatomía radiológica. Si ustedes ya se enteraron, han salido roles de exámenes y prácticamente su primer parcial de traumatología es el día 17 de mayo. El horario va a ser a las 10 en punto. Todavía no nos han definido si lo vamos a hacer virtual, si lo vamos a hacer prácticamente presencial. ¿Ya? Ahora, cualquiera sea la situación, se queda para el 17 a horas 10 de la mañana. Váyanse anotando y vayan agendando, jóvenes. Los temas, ya vieron ustedes lo que es ortopedia y traumatología, todo lo que es generalidades. Vimos lo que es goniometría y estamos viendo anatomía radiológica. Mañana avanzamos a anatomía radiológica del raquis o columna vertebral y el viernes concluimos con anatomía radiológica de extremidad pélvica. Y con eso completamos prácticamente todo lo que es anatomía radiológica de extremidades y de columna vertebral. Bueno, habíamos visto prácticamente una radiografía de codo de un niño que tenía una alteración, en este caso radio-humeral, con una luxación de cúpula y de cóndilo humeral. Cuando se proyecta una radiografía oblicua a nivel del codo, y prácticamente estábamos entrando en lo que sería la anatomía radiológica de la articulación radio-cúbito-carpiana, que ustedes conocen muy bien como muñeca. Es una radiografía antero-posterior. Tiene que llamar la atención que generalmente se la estudia la radiografía con los dedos prácticamente apuntando al cielo, ¿ya? No hacia abajo como se estudia una posición anatómica en el cadáver, sino prácticamente la mano hacia arriba. Esa es la manera correcta de posicionar y empezar a estudiar una placa radiográfica cuando estamos frente a radiografía de muñeca, manos y en el último caso en radiografía de pie, pero con proyección hacia los dedos. En cuestión de proyección AP anteroposterior de muñeca, ustedes tienen que visualizar bien lo que es el tercio distal del radio, el tercio distal del cúbito, los huesecillos del carpo, recordar la primera hilera y la segunda hilera de los huesos del carpo, su conformación. ¿Alguien me puede decir, por favor, numéricamente los huesos del carpo? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es, Son, ¿cómo dice? ¿Cuál es su nombre? Perdón. Maribel Vargas. Maribel Vargas, muy bien. Dígame, ¿cuáles son los huesos? El trapecio, el trapezoide. Por orden, la primera fila del carpo. La primera fila del carpo. ¿Dónde está el cursor? Primera fila del carpo. ¿De dónde está apuntando, doctor? Exactamente. Ese sería el hueso. Me lo sé saltado, doctor. No me lo sé por orden. Bueno, sería el escafoide. Muy bien, nombre. Isabel Rea. Isabel Rea, muy bien. Isabel Rea, ¿qué hueso sería? El escafoide. Muy bien. Semilunar. Muy bien.
el pisiforme piramidal Muy bien. y el pisiforme. Ok. Bueno, jóvenes, en las clases se pueden equivocar. Muy bien, belleza. Pero en el examen ya no. ¿Ok? En última instancia en su parcial, pero ya en su final ya no. ¿Me entienden? Muy bien. Hay que ir repasando, jóvenes. Está muy bien, Isabel. Decafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. La segunda fila del carpo. Doctor, ¿puedo hablar? Pero claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Noemí 10. 9 Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Luego sigue el hueso grande y el hueso ganchoso. No. El trapecio es doctor. Muy bien. Empezamos con la segunda fila del carpo. Siempre lateral hacia medial. Entonces sería el Trapecio, El trapecio. Trapezoide, bien, grande hueso y grande, y el hueso. ganchoso. Muy bien, excelente. Entonces, acuérdense, jóvenes, muy bien esa hilera, porque así puede estar su examen. De ahí vienen los Metacarpo. metacarpiano, metacarpianos. El primer, segundo, tercer, cuarto, quinto. metacarpiano. Y cuando ya están destinadas hacia los dedos, pues prácticamente ya vendrán las falanges, ¿cierto? Las articulaciones interfalángicas y falange metacarpiana, metacarpo carpianas, a este nivel obviamente, y carpo radiales o carpo cubitales. Aunque crean que es sencillo, jóvenes, lo que le estoy describiendo y muchos lo dejan pasar y no lo escriben, son preguntas de exámenes y preguntas de internado. Fractura localizada al nivel de segundo metacarpiano, le ponen la radiografía al interno y perdido. Le ponen una radiografía muñeca y perdido. Por nada más que estas simples estructuras anatómicas. ¿Ok? Espero que no se olviden. Pero miren, cambia en un niño, ¿cierto? ¿Qué les llama la atención? El orden, doctor, de los huesos. El orden, El espacio que hay entre uno y otro hueso. el El espacio. tamaño también, dudo. ¿Y por qué creen que hay eso? El espacio. ¿Por qué no se llega a osificar todavía? O porque hay cartílago o sea, el hueso va creciendo conforme al cartílago, o sea, se va agrandando. Ustedes saben que hay tres formas de osificación, ¿cierto? Una asfixiaria, una membranosa y una prácticamente cartilaginosa, que son cartílagos y ellos van desde el centro osificando, osificando, osificando. Entonces, por eso es que tiene todavía espacios aumentados, pero en realidad el cartílago, los huesos formados cartilaginosamente están bien delimitados, solamente que su núcleo de osificación va aumentando en radiolucencia. Entonces, cuando ellos terminen, pues ya no van a ver esos espacios disminuidos. Pero algo que me llamó la atención, el orden, dice, ¿a qué se refiere del orden? Me mencionaron que varía en orden. ¿Qué tiene que ver esta radiografía madura a esta radiografía de un esqueleto inmaduro en orden? Por favor, el que dijo que en orden cambiaba, ¿qué se quería referir? Yo, doctor, Tapanache Fernández Emanuel. ¿Perdón? Yo, doctor, Tapanache Emanuel. Es que ahí en la imagen lo primero que me resaltó a la vista fue el orden de cómo los huesos se están sobreponiendo entre sí por el espacio que hay entre cada uno. Eso es lo primero que se me vino a la mente ahí abajo en los carpianos, Bueno, los huesos ganchosos, no, semilunar y todo lo demás. pues no varía en nada. Los huesos están en su mismo lugar y en ningún momento van a alterarse porque lo único que hacen es aumentar su osificación, ya lo vuelvo a decir. El orden no va a estar en. Solamente que varía un concepto que ustedes tienen. Ustedes saben muy bien de que son cuántos metacarpianos.
5, Cinco. doctor. 5, doctor. Muy bien. ¿Y cuántas falanges? 5 igual. Falanges. 14, 14. doctor. 14. Muy bien. Porque 3, falange proximal, falange media y falange distal, o como antes nos enseñaban, falange, falangina, falangeta, ¿cierto? Pero ustedes son estudiantes de medicina, entonces saben qué es falange proximal, media y distal. Son 3 prácticamente en el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, y prácticamente en el primer dedo solamente 2, falange proximal y falange distal, ¿cierto? Muy bien. Y eso nace por esta situación. Si ustedes ven en la falange, el cartílago de crecimiento está a nivel de las bases, a nivel de base, a nivel de base, a nivel de base. Y en los metacarpianos, pues prácticamente los diferencia porque su cartílago de crecimiento está a nivel de cuello o a nivel de cabeza del metacarpiano. Esa es la diferencia entre falange y metacarpiano. ¿Ok? Pero ahora, si ustedes se fijan, el primer metacarpiano que ustedes conocen, ¿dónde está su cartílago de crecimiento? ¿Dónde se encuentra su cartílago de crecimiento? Si estamos diciendo que los metacarpianos se encuentran en el cuello de las cabezas, ¿dónde está en este primer metacarpiano? Se encuentra en su base, jóvenes. No ven su base. Entonces esto cambió las definiciones que nos enseñaron hace tiempo, incluso en mis años de medicina. Y si ustedes empiezan otra vez a recordar, falange, cartílago de crecimiento en base, la diferenciaba del metacarpiano. Por eso es que decían que eran 5 metacarpianos y 14 falanges. Pero los anatomistas, cuando empezaron a estudiar las radiografías, empezaron a ver de que el primer metacarpiano que nos habían enseñado, su cartílago de crecimiento no se encontraba en el cuello como en los últimos 4 metacarpianos, sino más bien en su base. Entonces salió la definición de que no existían 5 metacarpianos, sino simplemente 4, y que prácticamente el primer metacarpiano que nos había enseñado por su osificación a través de un cartílago de crecimiento que es su fisi, pues se convertía en la tercera falange, y entonces así eran 15 falanges y 4 metacarpianos. ¿Entendieron eso, jóvenes? Sí, doctor. Pregunta de examen. En una radiografía prácticamente lateral de muñeca, nos centramos en la articulación de la muñeca. No se fijen acá arriba en mano porque nunca se solicita en mano una proyección lateral. ¿Por qué? Por la superposición que existen de los huesos, tanto del carpo como de los metacarpianos. Y si ustedes se dan cuenta, son arqueados. Por esa situación, en mano nunca se solicita una radiografía lateral. Pero sí a nivel de muñeca. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la articulación entre el húmero, entre el radio, el cúbito y la línea del carpo. En este caso vemos el domo de lo que sería el escafoide, el domo del semilunar haciendo esta semiluna. Y más prolongada, pues prácticamente estaríamos viendo esta cavidad dibujada por el radio. Y una pequeña articulación que es indirecta a través de un fibrocartílago, la articulación del cúbito con el, prácticamente con el carpo. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de esto? De que cuando se hacen mediciones en traumatología para ver si es un tratamiento quirúrgico con reducciones, lo que interesa ver es la inclinación que existe. Generalmente hay una inclinación hacia palmar de 10 grados
que si se mantiene esa inclinación mirando hacia la palma, pues se dejará esa fractura con un tratamiento conservador. Pero si esa inclinación se invierte y prácticamente mira hacia el dorso, ya sea en 0 o ya sea hacia -10, pues tiene indicación de cirugía por la limitación funcional que sobrelleva tener una varianza radial mirando hacia dorsal. Bueno, esas son cuestiones de especialidad, pero como le digo, la importancia es ver la inclinación radial sobre todo. Otra situación es que si ustedes se fijan, el cúbito está prácticamente circunscrito dentro de lo que serían las corticales del radio. Están superpuestos. Porque hay muchas situaciones donde no existe fractura, pero existe una disociación entre el radio y el cúbito con ruptura de sus ligamentos, en este caso radiocubitales distales, que hacen que subluxe el cúbito hacia el proximal y ustedes van a ver un radio articulado, pero este cúbito lo van a ver superpuesto por encima. Por favor, el micrófono, jóvenes. Bueno, en los niños, pues prácticamente es la misma situación, solamente tienen que volver a recordar de que siempre van a ver en los huesos largos su fisis o cartílagos de crecimiento, ¿cierto? Y lo mismo en los huesos de la mano, pero siempre ustedes buscando esta línea articular entre el radio distal y lo que sería la fila del carpo, en este caso proximal o primer línea del carpo. ¿Que tiene que mirar hacia palmar? Sí, tiene que mirar hacia palmar. Pero recuerden siempre que estos trazos de fractura, estas líneas transparentes no son trazos de fractura y son más bien su cartílago de crecimiento. Eso es muy importante porque muchas veces estas líneas son confundidas con trazos de fractura. Ahora sí, en la mano no nos centramos mucho en lo que es la cuestión de la articulación de la muñeca. Nos centramos más en lo que sería carpo, metacarpiano y falange. Es una radiografía solicitada en inicio, antero-posterior, en la que ustedes tienen que ver toda la integridad de los metacarpianos, de la primera y segunda hilera del carpo, y prácticamente la conformación de las falanges, tanto del primer dedo con sus 2 falanges, como de los últimos 4 dedos con sus 3 falanges. Y aquí sí pueden evidenciar lo que estábamos hablando de la fisis a nivel de la base del primer metacarpiano que nos habían enseñado, a diferencia de la fisis de las últimas 4 falanges, o de los últimos 4 metacarpianos. Véanlo, falange distal, fisis en la base. Falange proximal, fisis en la base. Falange distal, media, proximal, su fisis en las bases. En todas las que se mira, falange, su fisis está en la base. Fue por eso que si ustedes miran el primer metacarpiano que nos habían enseñado, su fisis está, mire, en la base. Por eso es que se dijo que en realidad no era un metacarpiano, sino una falange, y por eso son ahora 15 falanges y 4 metacarpianos. Por esta misma definición. Y ahora, ¿qué le llama la atención aquí? Muy difícil reconocer, ¿cierto? Muy difícil reconocer cuál sería el escafoide, cuál sería el semilunar, cuál sería el piramidal, cuál sería el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Siempre que ustedes recuerden la anatomía de un hueso adulto, que es prácticamente un hueso maduro, en el cual nos enseñaron anatomía, ustedes pueden reconocer prácticamente en un hueso inmaduro. Pues esta es la radiografía de un niño menor de 8 años. Esta es la segunda proyección prácticamente obligatoria que se toma para estudiar una mano. La primera es la anteroposterior y la segunda es la radiografía en proyección oblicua. Ya les dije, no se saca en mano ni en pie radiografías laterales.
Y también es un error común tener en la emergencia médicos que solicitan API lateral de mano. Y en mano, pues prácticamente cuando se la sacan a la mano están viendo toditos los dedos así superpuestos y no se valora nada. Ustedes saben que no se toma eso y lo que sí se toma es una oblicua. ¿Qué es lo que le llama la atención en la proyección oblicua? Pareciera ser igual que una anteroposterior. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le llama la atención, jóvenes? Una radiografía oblicua de mano. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Eliana. Bien. A mí, yo logré mirar aquí, interesante las bases de los metacarpios, donde articula la falange proximal con los metacarpianos. Ya, muy bien, eso está bien. Eso es prácticamente un constructo anatómico cuando ustedes miran una radiografía de un niño y de un adulto. Muy bien, eso me alegra que lo hayan entendido. Pero ahora en la pregunta, en esta proyección oblicua, ¿qué les llama la atención a diferencia de una radiografía antero-posterior de mano? Vean, una antero-posterior y una oblicua. Parecían ser las mismas, pero ¿qué les llama la atención entre ambas? Doctor, si me permite opinar, ahí Claro. se ve claramente la epífisis de los metacarpianos. No, no se ven claramente, se ven superpuestas. Vean, analicen una radiografía antero-posterior. ¿Me entienden? Cabeza, cuerpo, base de metacarpiano. Cabeza, cuerpo, base. Lo mismo la falange. Cabeza, cuerpo, base. En una antero-posterior se puede diferenciar prácticamente muy bien su estructura anatómica antero-posterior. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en las falanges distales, esta pequeña deformidad que se ve así aumentada se denomina falangeta. Es como una pequeña cola. Así. ¿Ya? Que la cabeza, cuerpo y base. La cabeza de la falange generalmente es bicondilia. Y en cambio, en de los metacarpianos es simplemente un cóndilo. Es una sola bola. En cambio, en la falange son bicondilias. Tienen dos pequeños cóndilos. Pero no es tanto eso lo que les quiero mostrar. Si ustedes miran una radiografía anteroposterior de mano, ustedes van a ver recto, 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 recto. Y existen trazos de fractura que son bien prácticamente oblicuos largos, que pueden estar desplazados en este plano y ustedes no se dan cuenta porque no han perdido su eje, en este caso longitudinal. Pero en las radiografías oblicuas, en las que llama la atención que la curvatura que tienen las falanges y los metacarpianos, ustedes pueden ver aquí ya curvo, curvo, curvo y curvo. Entonces una radiografía oblicua nos muestra otro plano que prácticamente nos podría hacer diagnosticar o descartar una fractura. Por eso le digo, si hubiera en esta AP una fractura oblicua al área del quinto metacarpiano que en su eje longitudinal no se ve que ha perdido desalineación, porque si usted traza una línea y se ve un trazo de fractura oblicuo y él prácticamente en este plano se ve que no ha perdido una desalineación, que no se lo ve angulado, mejor dicho, en ese plano, en una radiografía oblicua, pues lo van a ver de que puede estar desplazado porque se ha desplazado en otro sentido, no en el anteroposterior, sino en su plano lateral y prácticamente lo están evidenciando mejor en su plano oblicuo, porque si lo hacen lateral para ver el desplazamiento, van a ver la superposición de todo. Pero en esta situación oblicua, por los arcos que dibujan, se los ve todavía separados y se puede diagnosticar desalineaciones prácticamente que pueden existir.
Aquí tenemos a un niño, igual también llama la atención que todos son arcos. Si ustedes se fijan, su mano no es plana. La mano tiene a nivel de la palma, del centro de la palma, pues una zona arqueada. Y ese es el mejor diagnóstico, porque como les digo, puede tener una desalineación anteroposterior invisible y en otro plano, pues ya se puede ver visible. La proyección de los dedos, pues simplemente ahora sí, ya cuando van a estudiar un dedo por separado, aparte de solicitar la anteroposterior, esa es la proyección del niño, pueden solicitar una específica lateral del dedo. Si es que van a estudiar un dedo por separado, es la única situación donde pueden solicitar una lateral específica. Aquí tenemos todavía la proyección oblicua que nos puede mostrar por separado o en conjunto la anatomía de los huesos. Aquí que llama la atención, si pueden ver. ¿Qué llama la atención aquí? No está alineado, doctor. Muy bien, que no hay una alineación, ¿no? No hay una congruencia entre esta cabeza de la falange proximal y la base de la falange media. Entonces, esto es una... Fractura. No. Luxación interfalángica. Exactamente, una luxación interfalángica. Pregunta de exámenes, jóvenes. Entonces, ustedes tienen que ver siempre la congruencia articular y la continuidad de las corticales. Ese es el chiste en traumatología. Entonces, aquí ven ustedes congruencia articular interfalángica distal. Congruencia articular interfalángica proximal, todo el dedo del quinto dedo, del tercer dedo, perdón, el cuarto dedo anular está íntegro. Nos vamos al dedo índice, congruencia articular, alineación, muy bien con el dedo índice. Articulación congruente en el dedo pulgar, normal. Pero ya no vamos al dedo medio, mire, congruencia articular y no hay congruencia articular. Se ha perdido. Entonces aquí hay una alteración, que la incongruencia articular se denomina luxación. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Y esta es la posición que todos optamos cuando estamos prácticamente sentados a la computadora, al trabajo. Vean ustedes esta posición que optamos totalmente anárquica para una columna vertebral. Siguiente clase va a ser sobre columna, también hay datos importantes. Espero, jóvenes, que estén repasando la anatomía. La anatomía radiológica es lo importante. ¿Por qué? Porque se basa prácticamente en el diagnóstico de todas las fracturas que pueden existir en un cuerpo humano. Nosotros en traumatología nos basamos el diagnóstico en lo que está, en lo que se ve. Van a escuchar muchos decir que traumatología pues prácticamente es una rama que no se lee, que no se estudia, porque se enfocan en un trazo de fractura que ven. No es un tema de defender, pero yo les digo, les llega un niño con fiebre, síndrome febril, pone diagnóstico y le escopetean paracetamol, y el paracetamol hace su trabajo bajando la fiebre. Pero curaron al niño, supieron por qué era la fiebre. La fiebre es un signo de alarma que te dice que está pasando algo. Despachaste al niño porque le trataste la fiebre, o sea, porque le bajaste la temperatura con un medicamento y dices que está curado, pues no. Lo único que has hecho es apagar el fuego, pero no preguntaste la causa. En cambio, si a mí me llega un trazo de fractura, si yo no sé diagnosticar, no sé tratar, no sé operar, pues no puedo decir que lo curé a ese paciente porque le hice pasar el dolor con una tableta. ¿Me entienden? Entonces, cada especialidad tiene su parámetro, todo tiene su ciencia. Y en nosotros, el fundamento es la anatomía, jóvenes. Y sobre todo la anatomía radiológica básica, porque también hay imagenológica, también hay resonancia magnética, también hay de gamografía. Pero ustedes donde vayan, recordando la anatomía y recordando cómo se vería en una radiografía,
pues ustedes van a estar frente a cualquier tratamiento. Yo les digo, y ojalá que ya puedan ir a mi práctica, van a ver los errores grosos que existen en las emergencias cuando se trata a un paciente. Porque realmente no recuerdan nada de lo que es su anatomía radiológica. Bueno, aquí vamos a concluir con el tema de anatomía radiológica. Mañana vamos a ver anatomía radiológica de la columna. Les voy a pasar el tema, espero que lo empiecen a estudiar para que mañana avancemos más rápido. ¿Ok? Porque nos quedan estas 2 clases antes de su examen. Ya no se vayan a olvidar el examen a las 10 de la mañana del día lunes. ¿Ok? Ya, doctor, gracias. Gracias, doctor.